Luego de muchos años de espera, Apple finalmente ha permitido la instalación de aplicaciones fuera del App Store, así como también la llegada de sistemas de pagos alternos, como también de tiendas alternas al iPhone y al iPad, y en este video te estaré contando toda la información de forma oficial. Así que comencemos. A modo de resumen, esto estará sucediendo por lo que pasó en la Unión Europea y su nueva ley que busca regular los mercados del mundo de la tecnología, y aquí lo que quiere hacer es establecer a Apple y la tienda de aplicaciones del iPhone como una bastante poderosa que debe permitir alternativas para que los usuarios puedan instalar aplicaciones de otros lugares, así como también el uso de otros sistemas de pago por parte de los desarrolladores. Este cambio estará llegando en el mes de marzo, específicamente se debe implementar no antes del 7 de marzo y estará llegando como parte de la próxima actualización iOS 17.4. Pero, ¿cómo es que exactamente funciona este cambio monumental al iPhone? Apple estará trayendo estas tiendas alternas que ellos le han llamado mercado de aplicaciones alternativas solamente para los usuarios de la Unión Europea, así que ten eso en consideración. Esto por el momento solamente funcionará en países como España, Italia, Francia y muchos más. Ahora bien, con este sistema, pues entonces los usuarios van a poder instalar aplicaciones fuera del App Store e incluso también establecer otras tiendas de aplicaciones que puedas descargar como su aplicación predeterminada para poder instalar aplicaciones en sus dispositivos. Obviamente, para ser parte de estas tiendas alternas tienen que pasar por aprobación de Apple y obviamente luego de que le des permiso a que quieres instalar aplicaciones desde estas tiendas, pues no vas a poder tener ningún problema instalando estas aplicaciones. Y algo bastante sorprendente que yo no esperaba ver es que Apple estará permitiendo incluso aplicaciones que violan las reglas del App Store para que entonces se puedan descargar a través de estas tiendas alternas, para que tengas más alternativas a la hora de instalar aplicaciones que en el pasado no eran permitidas porque Apple simplemente no las quería en su tienda de aplicaciones. Obviamente esto no significa que hay rienda suelta para que se puedan instalar cualquier aplicación y que cualquier persona pueda distribuir una utilizando estas tiendas, sino que estas deben ser notarizadas por Apple, es decir, deben pasar por un proceso de revisión, así como también sucede con las aplicaciones que instalas en las computadoras de Apple. No cualquiera se puede instalar y que entonces también sea aprobado para que entonces se pueda distribuir a través de tiendas alternas en los equipos de Apple. Y obviamente como parte de este proceso de revisión, pues Apple también tiene que verificar que estas aplicaciones no tengan malware, no tengan ningún virus ni nada por el estilo, para que no afecte la seguridad y la privacidad de tus dispositivos. Además de permitir la instalación de tiendas alternas en los equipos de Apple, la compañía también estará cambiando bastante fuerte cómo es que funciona el sistema de pagos y de hacer compras en una aplicación. Anteriormente, pues obviamente tenías que utilizar el sistema de pago de Apple, pero ahora Apple estará permitiendo que puedas utilizar otros sistemas de pagos de terceros para hacer pagos directamente en esa aplicación que instalaste fuera del App Store y que no tengas que pagar ninguna tarifa adicional a Apple. Obviamente, si quieres utilizar el sistema de pago de Apple, pues entonces la compañía estará cobrando un 3% por esa transacción, pero sin duda alguna esto es un cambio bastante drástico y uno que sin duda alguna hará feliz a muchos desarrolladores. Ahora bien, esto no se queda aquí, ya que la compañía también estará cambiando por completo cómo es que funciona el sistema de las tarifas en el mercado de la Unión Europea, ya que no tan solo le permitirá a los desarrolladores poder colocar su propio sistema de pago, pero si quieren utilizar el sistema de pago de Apple, pues ahora los desarrolladores solamente tendrán que pagar un 17% por cada transacción, a diferencia de anteriormente que era 30%. Y entonces si por ejemplo eres una aplicación o un desarrollador pequeño, pues esta tasa de porcentaje baja prácticamente al 10%, para que sin duda alguna haya un poquito de mayor flexibilidad y de que sea un poquito no tan fuerte esta cantidad
cantidad de dinero que Apple cobra por cada transacción. En busca de recuperar un poco del dinero de lo que ellos aseguran es el costo de haber creado el mercado del iPhone, la compañía también estará cobrando 50 céntimos de euro por cada instalación anual, pero solamente después de que pase 1 millón de instalaciones, y según Apple prácticamente muy pocos desarrolladores tendrán que pagar esta tarifa. Ellos aseguran que menos de 1% de los desarrolladores tendrán que pagar esta tarifa de 50 centavos por cada instalación anual, así que esto realmente solamente aplicaría a estas compañías bien grandes que tienen muchísimos usuarios, pero sin duda alguna es mucho mejor que pagar anteriormente ese 30% por cada transacción. Estos gigantescos cambios a cómo es que funciona el App Store y el iPhone y el iPad realmente no terminan aquí, ya que la compañía hizo otros anuncios también, y es que ahora se van a poder permitir otros sistemas de navegador, otros motores de poder manejar las páginas web. Actualmente todos los desarrolladores, incluso si descargas Chrome en el iPhone y en el iPad, tienen que utilizar el sistema de WebKit, pues entonces ahora con estos cambios que Apple ha hecho, permitirá que se puedan utilizar otros motores de poder ver el internet, etcétera, como por ejemplo el de Chrome, que pueda llegar Chromium directamente a los equipos de Apple para que tengas un poco de mayor flexibilidad a la hora de utilizar diferentes navegadores. Y el otro cambio que estará haciendo Apple, uno que también aplicará a nivel global, es que luego de mucha pelea y de mucha insistencia, la compañía estará permitiendo que puedan llegar los servicios de transmisión de juegos que anteriormente tenías que utilizarlos utilizando una página web, algo que realmente era bastante molestoso, pues ahora van a poder vivir como una aplicación nativa de los dispositivos, así como funciona en Android, para que el proceso de jugar este servicio de juegos interactivos sea uno mucho mejor. Obviamente el día de hoy sin duda alguna es uno de celebración y de festejar, especialmente para aquellas personas que viven en la Unión Europea, ya que van a poder disfrutar de todos estos cambios que Apple ha hecho. Yo obviamente me encantaría estar en un país de Europa, pero estoy en Estados Unidos, pero seguiré bien de cerca cómo es que sucederá todo esto y les estaré trayendo información y noticias de cómo es que exactamente funcionará este sistema de instalación de aplicaciones fuera del App Store en estos países. Lo que ahora queda por ver es si todos estos cambios que Apple ha anunciado en el día de hoy serán más que suficiente para los críticos más fuertes de la compañía, como es el caso de Spotify, que ha estado batallando bastante fuerte en la Unión Europea para que se regule a Apple. También debemos esperar ver qué dirá Epic Games con todo esto que está pasando, y si entonces esto abre la posibilidad a que la compañía se anime a traer finalmente sus juegos de regreso. Desafortunadamente solamente en la Unión Europea, pero tendremos que esperar porque la compañía perdió su licencia para poder desarrollar aplicaciones para los equipos de Apple, así que es un poco complicado realmente toda esta situación y no podemos garantizar ni asegurar que Epic Games decidirá traer el juego de Fortnite a los equipos de Apple gracias a esta nueva ley de la Unión Europea. Como mencioné, todos estos cambios estarán llegando como parte de iOS 17.4, pero cabe la pena recalcar que al parecer la compañía tiene muchos sistemas para poder verificar que en efecto las personas que están en la Unión Europea son solamente las que pueden utilizar estos cambios de instalar aplicaciones fuera del App Store. Al parecer la compañía tiene sistemas para poder detectar no tan solo tu GPS, sino también la señal Wi-Fi de tu dispositivo, como también el SIM card, la tarjeta de tu equipo, para poder conectarte a servicios móviles. Toda esa información será utilizada además de tu cuenta de Apple para garantizar que solamente las personas que están viviendo en España, Francia e Italia y otros países más pueden utilizar estas funciones. Ahora que hemos llegado al final del video, sin duda alguna, si no te has suscrito todavía a nuestro canal, debes hacerlo ahora mismo, porque durante los pasados años hemos seguido bien de cerca este tema, así que si quieres mantenerte al tanto de todo lo que pasará y cómo es que funcionará este sistema, debes suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado a esta parte del video, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todos estos anuncios que hizo Apple en el día de hoy. ¿Te llaman la atención? ¿Te gustaría verlos en tu país? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!